Muy buenas tardes con todos. El área de seguridad y salud ocupacional les da la más cordial bienvenida a Healthy Food. El día de hoy vamos nosotros a ver la inducción de seguridad y poder ver los parámetros de seguridad que maneja hoy por hoy la empresa. ¿Qué es seguridad y salud ocupacional? Es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud e integridad de los y de las colaboradoras de la empresa. ¿Qué es importante entender? La seguridad y salud ocupacional no la hace tan solo el área de seguridad mediante el técnico, mediante el médico ocupacional o la doctora del trabajo, ¿no? La hacemos cada uno de nosotros al evitar actos y condiciones inseguras. Nosotros cuando analizamos en términos de seguridad, ¿qué es un acto inseguro? ¿Qué es una condición insegura? Actos son situaciones en las que el trabajador hace caso omiso de las medidas de seguridad. Y condiciones inseguras son aquellas que el entorno nos da y nos provee, las cuales nosotros posiblemente no podamos modificar. En algunos casos podemos generar algún tipo de control, sin embargo, no se pueden controlar en su totalidad. Healthy Food, mediante su política de seguridad y salud, Healthy Food, organización dedicada a la extracción de pulpa y elaboración de dulce, mermelada y otros, reconoce la importancia de seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento con lo establecido en el artículo 434 del Código del Trabajo vigente. Dicta la presente política y el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Estos permiten garantizar el bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como la mejora continua en la organización. La gerencia general establecerá un ambiente de trabajo seguro, saludable y un clima favorable para el desenvolvimiento de las actividades que se desarrollarán en la organización, comprometiéndose a cumplir con la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, asignar los recursos humanos, económicos y tecnológicos que son de vital importancia para la correcta implementación y desarrollo de la política, así como la gestión de seguridad y salud ocupacional. Establecer bases, lineamientos y responsables para el cumplimiento de la gestión. Revisar de manera semestral la presente política y someter el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo a la aprobación por parte del Ministerio del Trabajo, así como las revisiones periódicas a las entidades de control que apliquen. Publicar esta presente política en un lugar visible de manera que se involucre tanto los colaboradores de la organización como los visitantes, proveedores y demás involucrados en nuestras actividades. Importante mencionar, esta socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo se la realiza con la finalidad de que las personas, tanto visitantes, proveedores o como lo menciona dentro de la política, eh, personas involucradas en nuestras actividades puedan conocer los lineamientos básicos que hoy por hoy Healthy Food tiene en términos de seguridad. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Importante entender. Toda actividad que genera el ser humano tiene diferentes tipos de peligros y diferentes tipos de riesgo. Ahora, cuando nosotros hablamos de peligro es una fuente o situación con el potencial de causarme daño. Hablar de fuente o situación puede ser alguna máquina, puede ser alguna situación, por ejemplo, una zona con el piso mojado, ¿sí? Que puede ocasionar daños, pudiendo ser este daños en la fuente, es decir, una máquina. Situaciones, trabajos que requieran realizarse a 3 metros de altura. La normativa enmarca que desde 1,80 m ya se considera trabajos en altura. Si se supera el 1,80 m en el cual la base del pie esté sobre el 1,80 m, ya estamos nosotros haciendo trabajos de alto riesgo. Acto. Usar baldes como base de trabajo, que es lo que nosotros les habíamos mencionado como un acto inseguro. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere un daño. Por ejemplo, un peligro es la fuente o máquina en operación. El riesgo ya es el atrapamiento. La situación, trabajos que se están realizando en altura. El riesgo es caídas a distinto nivel. El peligro. Sí, el usar baldes como una base. Riesgo, caídas a distinto o al mismo nivel. Sí, esto es importante mencionar dentro de los conceptos que ustedes necesitan saber para la correcta interpretación de las medidas de seguridad de Healthy Food. Tipos de riesgos. Existen riesgos físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, mecánicos, ergonómicos, biológicos, locativos y eléctricos. Importante mencionar, cuando nosotros hablamos
De factores químicos, el realizar, por ejemplo, trabajo de soldadura en atmósferas que podrían ser explosivas. Mecánicos, hoy por hoy Healthy Food tiene muchas operaciones que tienen utilización de maquinaria. La maquinaria tiene sus guardas adecuadas, sin embargo, una manipulación de esta máquina sin el paro de emergencia correspondiente o dando un mantenimiento o manipulando una máquina que no se ha parado la marcha puede generar que el riesgo mecánico tanto como atrapamientos, cortes, el riesgo químico, partículas de polvo que podrían estar en el ambiente. Hoy por hoy existen diferentes materiales químicos que se manipulan desde el tema de clasificación alimenticia, que es importante que nosotros ocupemos el equipo de protección personal correspondiente al químico que vamos a manipular. Psicosociales, tiempos prolongados de trabajo, rotación de trabajo, esos son los factores psicosociales. Presencia de vectores cuando hablamos de factores de riesgo biológicos, ¿sí? Moscas, dengue, etcétera. Cuando nosotros estamos trabajando manipulando materia prima, podríamos estar expuestos a tener algún tipo de presencia, ya sea de algún microorganismo. Eléctricos. Trabajar con alta, con mediana o con baja tensión puede generar contactos eléctricos tanto directos como indirectos. Locativos. El factor de riesgo locativo es situaciones que en el trabajo podrían generar algún accidente. Piso en mal estado, piso a desnivel, piso mojado. Riesgos ergonómicos, posturas forzadas. Tanto en actividades de oficina como en actividades de planta, nosotros podemos estar expuestos a lo que se puede considerar como un riesgo ergonómico. Riesgo ergonómico se conoce a las características que una persona tiene que tener en un entorno de trabajo. Este entorno de trabajo tiene que adaptarse al trabajador y no ser de otra manera. El trabajador adaptarse a su puesto de trabajo. Y los factores de riesgo físico. Uno de ellos, el más representativo, tanto es iluminación y ruido. Estos dos factores de riesgo se encuentran controlados. Sin embargo, si hubiera alguna situación que ustedes puedan reportar, el área de seguridad y salud ocupacional les agradecerá infinitamente. Accidente y enfermedad profesional. Vamos a contrarrestar qué es una enfermedad profesional, qué es un accidente en el trabajo. Tienen características similares. Si ustedes están viendo esta socialización o este proceso de inducción, es importante mencionarles que una enfermedad laboral se manifiesta en hechos que se repiten, es decir, se manifiestan en un tiempo determinado. Y accidentes laboral, sí, por el contrario, es algo que se genera de manera inmediata. Ejemplos, cuando yo hablo de una enfermedad profesional, no se genera a la primera semana, a los 15 días de empezar una actividad laboral. ¿Por qué? Porque es acumulativa, es en el tiempo. El accidente laboral, de otra manera, este sí se puede generar en un accidente de manera repentina, que se producen por causa del lugar y tipo de trabajo. Una enfermedad profesional catalogada en el IES se la determina una vez que el trabajador tiene como mínimo 180 días de exposición. Sí, un accidente de trabajo, vuelvo y repito, puede ser en cualquier momento. ¿Sí? Otra parte importante tanto de una enfermedad como de un accidente, la enfermedad necesita tratamiento porque ya ingresa a nuestro cuerpo un agente químico o una postura y existe algún malestar que ya se encuentra dentro de nuestro organismo. En cambio, el accidente únicamente es lo que se necesita son el seguimiento médico y en muchos de los casos los primeros auxilios. Actos y condiciones inseguras. El 90% de los accidentes se generan por actos inseguros. Actos inseguros, actos temerarios, actos subestándar son términos totalmente iguales y que los manejamos en Healthy Food. Healthy Food está comprometido a evitar actos inseguros en sus operaciones. Por eso es importante que ustedes que están viendo esta inducción puedan mantener los lineamientos que la persona que se encuentra acompañándoles o la persona que les generó el link para poder visualizar esta inducción. Es importante que manejen los lineamientos y que en caso de cualquier inquietud puedan acercarse directamente a esta persona y hacerles las precisiones del caso. Acto inseguro es todo acto que genera el trabajador de una manera inapropiada en la cual hace caso omiso de las medidas de seguridad. Condiciones inseguras, situaciones en las cuales el entorno no te da la seguridad del caso para poder laborar. Hablamos de situaciones del entorno como piso mojado, ruptura de techos, situaciones en las cuales las condiciones sean climáticas o de ambiente no te dan la seguridad que tú necesitas. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Primero, informe a su jefe inmediato.
Si es un visitante, es importante que mencione que tuvo un accidente a la persona que le está acompañando y que en ningún momento se aleje de esta persona. Informe al jefe inmediato o a la persona que le está guiando en el proceso de visita. Segundo, se generan los primeros auxilios. Tenemos brigadistas que se encuentran preparados para poder prestar los primeros auxilios en caso de requerirlos. Y la tercera, notificación de este caso a la entidad de control, es así, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Importante mencionar, si es que es un accidente, sea leve o fuerte, es importante notificarlo. Nosotros tenemos como empresa 10 días para poder reportar cualquier accidente y en este caso es importante y pertinente que las notificaciones se hagan de manera adecuada. En caso de una emergencia, nosotros contamos con brigadas de emergencia, tanto de primeros auxilios, de evacuación y control contra incendios. Tenemos recursos instalados en todas nuestras instalaciones, ¿sí? Extintores, pulsadores, lámparas de emergencia, puertas antipánico, son de los recursos que Healthy Food tiene distribuidas en su cadena de operaciones. Rutas de evacuación debidamente identificadas, se tiene puertas de emergencia y puntos de encuentro determinados. En el caso de que tú seas un visitante, por favor, contáctate con la persona que te generó esta inducción y ella podrá guiarte en todo momento en caso de una emergencia. En caso de una emergencia importante, obedezca la orden de evacuación, no se regrese a retirar nada, transite por su derecha, camine rápido sin correr y por favor, al momento de llegar al punto de encuentro, no genere dispersión, más bien hagan un entorno circular para que el conteo de las personas que evacuaron sea mucho más efectivo y rápido. Equipos de protección personal. Healthy Food tiene diferentes factores de riesgo y situaciones en las cuales necesitas tener equipos de protección personal. El equipo de protección personal es una barrera entre el peligro y entre el trabajador. Por eso nosotros tenemos protección para la cabeza mediante un casco de seguridad, protección auditiva, tapones u orejeras, protección manual o para extremidades superiores como es los guantes. Protección corporal, mandiles, cofias, protección facial, gafas, caretas, protección facial, protección respiratoria, mascarillas, respiradores, protección para extremidades inferiores o pies, calzado de seguridad y ropa de trabajo. Características de los equipos de protección personal. Principalmente, nos protegen de un riesgo específico. La persona que te está generando la visita o la persona que te hizo llegar esta inducción es la persona que te va a generar la entrega del equipo de protección personal que se requiera en diferentes áreas. El uso debe de ser personal y debe estar acorde a las características de cada trabajador. Si tú ingresas a nuestras instalaciones, es importante que cumplas todas las medidas de seguridad. El correcto uso de los equipos es una de ellas. Tener establecidos métodos de limpieza de higiene, sí, desechar si se pierde su consistencia natural. Si es que un casco de seguridad o un equipo se encuentra caducado, se debe de desechar y no seguir utilizando. Si se encuentra dañado o roto, si está contaminado o si no es reutilizable, debes desecharlo. Evitar exposiciones al sol, al frío, al calor, exponer a diversos solventes, alcohol, cloro, hipoclorito de sodio, no utilizar elementos abrasivos, sí, como tiñer, por ejemplo. La limpieza debe lavarse con agua y jabón, limpiarlo con un paño húmedo, permitir que seque y evitar la proliferación de bacterias. Como miembros de seguridad y salud en el trabajo, te damos la más cordial bienvenida esperando que tu estadía sea lo más segura posible. Healthy Food, haciendo lugares de trabajo más seguros. Muchas gracias.